Saludos compañeras y compañeros. En el presente video analizaremos algunos puntos acerca de la relevancia del derecho laboral en su quehacer profesional. Y revisaremos las dos grandes generalidades de trabajadores en el sistema jurídico mexicano. Ello como conclusión a nuestra primera actividad del curso. Sin embargo, antes de entrar de lleno a la conclusión, es preciso aclarar que, debido a las especiales características de las actividades a desarrollar en nuestro curso, podemos ver que éstas en su mayoría serán autoconclusivas, por lo que solo en algunos casos, como lo es el presente, se precisará la elaboración de material conclusivo adicional. No obstante, como ustedes ya lo saben, es imperativo que si desean ahondar en algún tema o actividad en particular, me lo comuniquen para poderles preparar el material pertinente u organizar la asesoría individualizada sincrónica. Expuesto lo anterior, comenzamos. Como profesional de la administración, el objetivo esencial de su quehacer es orientar las operaciones de la empresa turística hacia soluciones que satisfagan su necesidad principal, producir bienes y servicios de calidad que la hagan crecer efectivamente, tanto patrimonial como moralmente. Con esto último me refiero a la imagen ante sus consumidores. A partir del análisis del siguiente video, podemos establecer que el quehacer administrativo está rodeado de forma inherente de conflictos, equipos, organización y dirección. Vamos a ver este material. Bienvenidos, un saludo muy especial a todos los administradores, felicitaciones en su día. Hoy tenemos a una administradora aquí, por eso también la felicitamos, ya es la jefe de la carrera de Administración de Negocios de la Universidad de AFIT, Juliana Villegas, bienvenida a Negocios en Telemedellín. Gracias Paola, hola, ¿qué tal? Y también a todos los colegas administradores, un saludo muy especial. En esta entrevista lo que vamos a hablar son esas 10 competencias o 10 características que el administrador actual debe tener. La primera de ellas tiene que ver con ese planear, leer el entorno, la capacidad de identificar y sobre todo de resolver problemas. Así es que vamos a hacer un ejercicio muy interesante con nuestra invitada y es tratar de dar la definición, pero también un ejemplo de alguna empresa que lo haya implementado. Adelante. Sí, esa capacidad que tienen los administradores de planear es fundamental. Un administrador, yo siempre lo he dicho, es un lector del entorno. Entonces lo que debe hacer el administrador es leer ese entorno, identificar qué problemas hay, entienda ese problema también como oportunidad y poder aprovecharla a su favor para responder a ella. Entonces, ¿qué hace el administrador? Toma esa oportunidad del entorno porque fue capaz de leerla y de identificarla y responde a ella de una manera acertada. ¿Cómo lo hace? Planeando y organizando al interior de su empresa. Por ejemplo, uno de los ejemplos que podríamos encontrar es el caso de Avianca, correcto. Avianca es una organización que identificó el entorno que tenía, identificó ese tema de servicio al cliente que era su, digamos, su core o su problema central y pudo responder positivamente a ellos, tanto así hasta convertirse que le dicen a uno pues que el reloj lo cuadra por el cumplimiento de los aviones, sí. Capacidad de aprender y de actualizarse permanentemente. Así es, un administrador sabe que está en un entorno, ese entorno es totalmente cambiante, su organización es totalmente cambiante, las personas y sus colaboradores también lo son así, entonces el administrador todo el tiempo debe estar pendiente de cómo se debe actualizar, qué debe aprender, cuáles son las nuevas tendencias del mercado para actuar en consecuencia. Por ejemplo, Sura es una organización que lo ha hecho muy bien en este aspecto y se ha encargado de todo el tema de gestión del conocimiento de sus empleados para formarlos directamente según las tendencias del mercado. Capacidad para actuar en nuevas situaciones, esa es otra de las características de los administradores actuales. Así es, ante las nuevas situaciones, ante los cambios que de pronto no podemos prever tan fácilmente o que son inesperados o que llegan antes o después de lo planeado, el administrador debe tener la capacidad de responder a ellos. Entonces, en esas situaciones hay que saber actuar rápido y de esa manera poder darle satisfacer o darle gusto al consumidor. Por ejemplo, Noel.
la compañía de galletas tan querida por todos. Se dio cuenta que hay unas tendencias del consumidor a cuidarse, a informarse más sobre el tema de nutrición, de salud, de qué debe comer, a qué horas debe comer, y por eso su marca Tosh da una respuesta a estos consumidores que quieren cuidarse, pero también quieren tener un estilo de vida agradable. Hay otro, quizás de las características que nos encantan, y es la capacidad creativa que debe tener el administrador. Eso es bien importante, Paola, así es. Un administrador debe tener la capacidad de crear, y de acuerdo a las situaciones en las que se encuentre y a las situaciones que esté el mercado, su organización, debe responder de una manera creativa. Esa capacidad de ser recursivo, de crear, de innovar, es supremamente importante. Por ejemplo, en Mundo Noel es una empresa que ese mundo para los niños tan hermoso que tienen es un derroche de creatividad. Los niños llegan, es el espacio para ellos, es su mundo, desde los olores, la manera como se fabrican las galletas, la manera como está el Papá Noel galletero permanentemente saludándolos, acompañándolos en su recorrido. Es un buen ejemplo de creatividad en las organizaciones. Increíble, ¿no? Es espectacular, así es. Hay otro tema bien interesante, y es esa capacidad para tomar decisiones. Un ejemplo de esto puede ser el éxito, ¿no? Así es. La capacidad para tomar decisiones es algo clave en las organizaciones, en los administradores. Entonces, por ejemplo, el éxito. Todo ese tema que tomó la decisión de crecer y ser un grupo de éxito, de tener una diversificación de su negocio de una manera tan exitosa, alusivo a su nombre, como lo ha hecho. Entonces, el éxito con el tema de la tangibilización de los seguros en compañía con Sura, de las estaciones de servicio, de todo el tema de las diferentes unidades estratégicas de negocio como los viajes, toma la decisión permanentemente de estar 360 con un consumidor. Así es. Definitivamente las decisiones no las toma una sola persona, sino que se hace un trabajo en equipo, y esa definitivamente es otra de las características o competencias que debe tener un administrador actual. Sí, así es. Solo no logramos nada definitivamente. Se necesita de un buen equipo, se necesita de unas personas que estén acompañando, unos colaboradores que sean coequiperos con el administrador. Y ahí, por ejemplo, encontramos el caso de Koala. Koala es de las organizaciones en Colombia y otro orgullo nacional que tenemos aquí en Colombia, y es uno de los lugares mejores para trabajar. El trabajo en equipo, y solamente de esa manera y esa sinergia es que se logran los resultados tan buenos que la organización ha tenido. Capacidad para motivar y llevar hacia esas metas comunes. Esa definitivamente es una de esas características fundamentales en un administrador actual. Así es. Solamente logrando un engranaje de ese trabajo en equipo, y que todos estén apuntando al mismo norte, que todos estén apuntando al mismo objetivo, es la única manera de lograr las cosas bien. De esa manera las organizaciones lo que hacen es engranarse y trabajar sinérgicamente entre ellos, y es el administrador quien debe guiarlos para que todos conviertan esa meta común organizacional también en su propia meta y en su propio logro. Entonces, de esa manera pueden lograr el objetivo en común. Por ejemplo, Carvajal, una organización que en los últimos años todos sabemos, con el nuevo presidente, que es el primero no Carvajal, ha logrado hacer una organización dentro de la empresa que le ha permitido reorganizarse para ser más competitiva. Así, todos han logrado trabajar con esa meta común de sacar una nueva organización más exitosa. La capacidad de relacionarse es clave a la hora de saber hacer negocios, y definitivamente esa es una de las potencialidades, son esas habilidades interpersonales. Así es. Los administradores deben saber relacionarse, están permanentemente trabajando con personas al interior de su organización, hacia afuera con los consumidores, hacia el exterior. Entonces, por ejemplo, ahí es donde el administrador debe tener unas buenas relaciones entre todos los colaboradores, hacia arriba, en paralelo, y hacia abajo en la organización. Por ejemplo, ASEP es un excelente caso y un hermoso ejemplo que tenemos nosotros aquí mismo en Medellín, en Antioquia, y es el caso donde siempre el trabajo en equipo, la calidad de las personas, permanentemente están ayudando y están teniendo una buena relación, que con seguridad así son mejores los resultados. Y es que cuando uno hace las cosas pero no las sabe comunicar, es como que las hubiera hecho a medias, y por eso es que una de las competencias definitivas para un buen administrador es saberse comunicar. Así es, Paola. La comunicación debe ser no solamente dentro de la organización, sino también de la organización hacia afuera y hacia ese consumidor. Por eso el administrador, y tratamos de formarlo siempre así, debe tener comunicación asertiva, es decir, conversar con sus colaboradores y sus equipo de trabajo dentro de la empresa. Debe hacerlo de manera asertiva, debe hacerlo de manera correcta, y también hacia el exterior y hacia ese consumidor dar una comunicación con lo que quiere decir la marca. Por ejemplo,
ejemplo, Bancolombia es uno de los casos que tenemos aquí en el país donde internamente es una comunicación clara y nosotros como consumidores sí que lo vemos así. Siempre es un mensaje claro, con un eslogan definido, con una campaña, con una serie de elementos de identidad de marca que todos identificamos en su comunicación. Respetar al otro, procurar ganancias mutuas. Estamos hablando entonces de ética, la ética que también debe tener ese administrador que va a estar al frente de las compañías, ¿no? Así es. Esa es la competencia número 10 que tenemos, pero no por última quiere decir que sea la menos importante. Al contrario, el compromiso ético del administrador debe estar presente siempre, siempre, y es algo que no se debe negociar. El compromiso ético se debe ver al interior de la organización, el compromiso ético se debe ver de cara al consumidor, el compromiso ético se ve en cada detalle de ese administrador. Todas las organizaciones que acabamos de mencionar en el programa son un ejemplo de compromiso ético. Vemos administradores que actúan éticamente en su trabajo, con sus colaboradores, de cara al consumidor, y eso es lo que hace unas empresas que con un gran compromiso de responsabilidad social. Bueno, Juliana, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios en Telemedellín, contarnos esas 10 características o competencias que deben tener ese negociador, ese administrador actualmente, y qué bueno, de verdad, felicitaciones nuevamente en su Día del Administrador y a todos los administradores que están viendo Negocios en Telemedellín. Muchas gracias. Paola, mil gracias, y a todos de nuevo un saludo muy especial de felicitaciones en nuestro día. Bien, resulta esencialmente necesario, para poder implementar las medidas pertinentes, conocer el marco jurídico del trabajo ejecutado en la empresa. Solo a través de un conocimiento preciso del sistema jurídico laboral podremos estar seguros que las estrategias administrativas que se implementen serán efectivas más allá de la inmediata problemática, y no solo será un paliativo o parche al conflicto, que después se conviertan en parte del problema por constituir una práctica incluso penada por la ley. De lo que va esta materia es brindarles un entrenamiento básico para conocer el terreno jurídicamente delimitado, dentro del cual ustedes pueden implementar sus soluciones creativas a los retos de la empresa. Como seguramente lo han comenzado a percibir, nuestro curso está orientado a la parte patronal de la relación laboral. Ello atiende a las siguientes razones. La función administrativa tiene como particular elemento la dirección sobre los recursos de la empresa, siendo los que nos interesan a nosotros los humanos. Por lo que, incluso si por ahora no están inclinadas o inclinados a formar o ser socia o socio de una empresa turística, el camino profesional de la administración apunta invariablemente a tener personas a su cargo, de manera que les toca el rol patronal, bien sea por constituirse como dueñas o dueños de los modos de producción o servicio, bien por ser una figura representativa de la patronal, tal como es la gerencia, la dirección, supervisión, administración. Otro punto. Debido al principio de la centralización de tutela jurídica en la figura del trabajador, el cual veremos con todo detenimiento más adelante, esta ya cuenta con instituciones especiales que subsanarían cualquier deficiencia en el ejercicio de sus derechos, concentradas principalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propia Ley Federal del Trabajo, los tratados internacionales en materia, la Ley de Amparo, la Junta de Conciliación y Arbitraje que le toque conocer del asunto, las autoridades revisoras e inspectoras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, las Procuradurías de la Defensa del Trabajo, ya sea la federal o las locales, los sindicatos y las distintas organizaciones no gubernamentales que asesoran, incluso gratuitamente, a esta parte que es la trabajadora. Todo esto
configura una declarada desigualdad en contra de la patronal, desventaja que pocas veces es atendida en cursos con orientación jurídica de distinta índole, y que solamente puede ser sobrellevada con una sólida formación con un estudio centrado en esta figura. Finalmente, a diferencia de la trabajadora, para la patronal es más complicado el hallar información confiable y eficaz sobre sus obligaciones y oportunidades condensada en material impreso o internet, siendo entonces el de las empresas turísticas un sector tan dinámico y complejo, requiere de la mayor atención de los temas tratados por el derecho laboral, al tener su base esencialmente en los recursos humanos. Ahora bien, entrando a la materia de las generalidades de los trabajadores, como ya se habrán dado cuenta, nuestro programa se adentra en el estudio del sistema jurídico laboral con el señalamiento puntual de dos grandes clases de trabajadores. Por una parte tenemos los trabajadores que le podemos denominar particulares y por la otra los trabajadores públicos. Clasificación precisamente dada en A y B por los correlativos apartados del 123 de la Constitución. Como la empresa turística en nuestro país ahora esencialmente ya solo aparece como parte de la industria privada, recuérdese que hace algunos años existían, por ejemplo, hoteles importantes a cargo del Estado. Pero sobre todo, por las características de la naturaleza de las actividades que se dan dentro de esta, en nuestro curso nos concentraremos exclusivamente en el estudio del trabajo regulado en el apartado A del 123 de la Constitución, que es precisamente en el que se encuentra su sustento regulatorio, las actividades laborales naturales de la empresa turística. Ya hemos visto que, por regla general, los trabajadores se ubicarán dentro del régimen del apartado A. Solo a trabajadores cuyo servicio tenga características especiales se les dará un tratamiento diferenciado en otros regímenes. Tal es el caso de los que están al servicio de los poderes de la Unión, así como el gobierno del Distrito Federal, y a nivel local, los que están al servicio de los poderes del Estado y de los ayuntamientos, constituyendo este régimen una especie de derecho laboral denominada derecho burocrático. Para distinguir al sujeto de este derecho burocrático, es preciso conocer una regla en la que gran parte de la Academia Mexicana, los tribunales y de manera categórica la ley está de acuerdo, para distinguir a los trabajadores a los que les es aplicable el apartado B. Les será aplicable a aquel que preste sus servicios en virtud de nombramiento o por encargo temporal, regla que podemos encontrar sancionada en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. En su artículo 3 de esta ley podemos leer: trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Como notarán, la nota distintiva es el nombramiento, al que debemos entender como un acto jurídico por medio del cual se designa a una persona como servidor público para el cumplimiento de ciertas funciones, servicios o actividades. Al referirse al nombramiento, desde una perspectiva formal, Acosta Romero indica que es el documento por el que se designa a una persona, por autoridad competente, para ocupar un puesto, cargo o empleo determinado. No obstante, como toda regla, esta tiene sus excepciones. El ejemplo más claro lo podemos encontrar previsto en el propio apartado B del 123 constitucional en su fracción 13ª, del cual citaremos solo su primer párrafo, que dice: los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
Sin embargo, esas ya son cuestiones que se escapan a nuestro espacio formativo dentro de las empresas turísticas, pero nos dan la pauta de clasificación de trabajadores a los que les es aplicable el apartado A del referido artículo 123. Podemos entonces, a partir de lo expuesto, concluir 2 puntos que nos pueden guiar de forma muy práctica en el quehacer administrativo, teniendo en mente que siempre cabrá el lugar a alguna excepción. 1. A todos los trabajadores de una empresa turística les es aplicable el apartado A. 2. E igualmente, a todos aquellos trabajadores que no hayan sido asignados a sus actividades por virtud de algún nombramiento de autoridad. Esperando que haya quedado clara la importancia del derecho laboral en el quehacer administrativo de la empresa turística, así como la principal división de trabajadores en nuestro sistema jurídico, me despido, quedando atento a cualquier requerimiento que tengan a bien a hacerme llegar. Recuérdenlo por favor a través de el mensajero de la plataforma, Google Talk de su cuenta institucional como vía preferente y Skype. La transcripción del presente video se encuentra a su completa disposición en entrada publicada en mi blog institucional titulada Conclusión a la actividad 1, unidad 1. Reiterándoles la recomendación de que no lean la transcripción y vean el presente al mismo tiempo, a fin de que su concentración la mantengan fija en el contenido. Soy el licenciado en Derecho Emanuel Díaz Vargas, facilitador de su materia Derecho Laboral. Gracias por su atención y hasta el próximo video.